1.750 acciones, ¿sí? Más 175 que estás recibiendo ahora, tiene 1.920. La señorita Bella Aurora tenía 1.750 acciones, más las 175 que está recibiendo, pues ya tiene 1.925. La señorita Flor Silvestre tenía 1.500 acciones, ahora recibe 150, tiene 1.650. Por tanto, la sociedad ya no tiene 5.000 acciones en el mercado, tiene 5.500 acciones en el mercado. Muy bien. El capital de la señorita Laura, ya, que era 175.000, ahora es 192.000. De Bella Aurora era 175.000, ahora es 192.000. Y de Flor Silvestre, que era 150.000, ahora es 165. Las participaciones, observen ustedes. La señorita Laura, antes de que se declare el dividendo, tenía 1.750 acciones, ¿ya? Y con 1.750 acciones tenía el 35%. Ahora, con 1.925 acciones, sigue teniendo el 35%. Y de igual manera, la señorita Bella Aurora. El caso de Flor Silvestre también tiene un aumento. Tenía 1.500 acciones y su capital era 150.000. Ahora tiene 1.650 acciones, su capital alcanzó a 165.000 y la participación sigue siendo el 30%. Y entre las tres señoritas siguen con una participación del 100%, pero en la misma cuota aparte cada una de ellas. Entonces, ¿qué es lo que acontece acá? ¿Por qué se da esta situación? Primero, las señoritas tenían, Laura, 1.750. Aurora, 1.750 y Flor Silvestre, 1.500. Y llegaban a 5.000 acciones. Sus capitales eran para Laura 175.000, para Bella 175.000 y para Flor 150.000. Eso era 500.000. Si ustedes calculan la participación, pues Linda Laura 35%, Bella Aurora 35%, Flor Silvestre 30%. Muy bien. Ahora reciben 500 acciones. 500 acciones. Laura recibe 175 acciones, más 1.750 que tenía, pues estamos hablando de 1.925 acciones con un capital de 192.500 y el 35% de participación. No ha variado. Bella Aurora tenía 1.750 acciones más 175 que recibe, 1.925 y su capital es 192.500 con también el 35%. Y Flor Silvestre que tenía 1.500 acciones, ahora tiene 1.650 con un capital de 165.000 y su participación sigue siendo el 30%. Entonces, la pregunta es, Laura, la señorita Laura,
está recibiendo 175 acciones, Bella Aurora 175 acciones y Flor Silvestre 150 acciones. Pregunta, ¿contabilizan estas acciones Linda, Bella y Flor o no contabilizan? ¿Alguien me podría decir? Mi estimado Adolfo, Andrea, un silencio increíble. Muy bien, entonces contestaré y diré que es cierto que Linda Laura recibe 175 acciones. Bella Aurora tiene 175 acciones, Flor Silvestre 1500. Entonces Laura ya tiene un 1925, Aurora un 1925 y Silvestre tiene un 1600. La pregunta que les hice era de que se contabilizan estas acciones, Linda Laura, Bella Aurora, asumiendo que Linda Laura es una empresa, asumiendo que Bella Aurora es una empresa, asumiendo que Flor Silvestre es una empresa, ¿se contabiliza esto? Respuesta, no, no se contabiliza. Pero alguien dirá, estoy recibiendo 175 acciones, señor, ¿cómo no voy a contabilizar? Es 175.000 bolivianos. Sí, señor, es 175.000 bolivianos, perfecto. Pero la pregunta es, ¿ha variado su participación patrimonial antes de la declaratoria del dividendo? No, tenía el 35%. En el caso de Linda Laura, tenía el 35% con 1.700 millones. Ahora, con 1.925 sigue teniendo el 35%. Y Bella Aurora de igual manera. En el caso de Flor Silvestre tenía 1.500 acciones y tenía el 30%. Ahora con 1.650 acciones sigue teniendo el 30%. Por tanto, ¿aumentó su participación patrimonial? No, no. Habrá aumentado el número de acciones, pero su participación patrimonial no, no aumentó. Se ha mantenido su participación. Con 5.000 acciones, las tres señoritas tenían 35, 35 y 30%. Ahora con 5.500 acciones tienen 35, 35 y 30%. Por tanto, no hay contabilización, porque no hay variación, no hay variación en la participación relativa. ¿Preguntas? Muy bien. Acontece tal situación porque esta es una capitalización de las utilidades, la declaratoria de un dividendo en acción. A ver, leamos estas puntualizaciones.
Disculpe, licenciada, de la página 221, ¿verdad? Las conclusiones que está sacando. Sí, señorita, a ver, por favor. Está bien. Al respecto, es necesario efectuar las siguientes puntualizaciones. Para realizar la distribución de dividendos en acciones, necesariamente se efectuó una emisión de 500 acciones, cada una con un valor nominal de bolivianos 100. Las 500 acciones emitidas en calidad de dividendos corresponden Linda Laura 175 bolivianos 17.500, Bella Aurora 175 bolivianos 17.500 y Flor Silvestre 150 bolivianos 15.000. Los dividendos declarados en acciones por bolivianos 50.000 modificaron el saldo acreedor de la cuenta capital social por bolivianos 500.000 a bolivianos 550.000, producto de la capitalización de utilidades. Al modificarse los saldos acreedores de las cuentas, capital social por aumento en bolivianos 50.000 y resultados acumulados por disminución en bolivianos 50.000, no se genera aumento ni disminución sobre el total del patrimonio de la empresa emisora. Al no producirse aumento ni disminución sobre el total del patrimonio, no varía la participación patrimonial ni accionaria en términos relativos de las accionistas. Es decir, se mantiene Linda Laura 35%, Bella Aurora 35%, Flor Silvestre 30%. Por lo expuesto, se arriba a las siguientes conclusiones, ya que está lo que usted estaba mencionando. La declaratoria y emisión de dividendos en acciones debe incorporarse en el sistema de contabilidad de la empresa emisora. Almacenes La Estrella LTDA, por originarse modificación de capital social y resultados acumulados. La percepción de dividendos en acciones por parte de los inversionistas no deben ser incorporados en sus sistemas de contabilidad, por no modificarse la participación patrimonial ni accionitaria de los inversionistas. Muy bien. Gracias, mi estimada Jenny. Entonces, ahí está, ¿no? O sea, la respuesta está ahí, en la participación accionaria. Antes de la declaratoria del dividendo, las señoritas tenían 35. Después de la declaración del dividendo, siguen con 35. Entonces, estos dividendos no aumentan ni disminuyen, mantienen la participación. Porque esta declaratoria de dividendos no es nada más que una capitalización de las utilidades en una sociedad anónima. Entonces, ¿quién contabiliza esos dividendos en acciones? La empresa emisora. El inversionista no, porque no ha aumentado su participación. Ah, muy bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, asumo que no hay ninguna pregunta. Todo está debidamente entendido. Entonces, prosigamos con estos dividendos. Bueno, seré reiterativo. La entidad emisora sí contabiliza los dividendos en acciones, porque es una capitalización de las. Los inversionistas, la empresa inversora, ¿contabiliza este dividendo en acciones? No.
porque no ha aumentado su participación. Pero alguien dirá, y yo tenía 1.500 acciones, ahora tengo 1.650. Cierto, cierto. Pero no ha aumentado su participación sobre el patrimonio. No puede contabilizar. Segundo, veamos a suponer que la señora Flor Silvestre, con sus 150 acciones, le decimos eso, no se contabiliza, perfecto. Y nos pregunta, ¿puedo venderlas? Por supuesto que sí. Y las vende. Y obtiene los 15.000 bolivianos. Pregunta, ¿se contabilizan los 15.000 bolivianos? Respuesta, sí. Sí. ¿Saben por qué? Imagínense que la señorita haya vendido a una persona ajena. Eran 3 accionistas. Vende a una persona ajena y ya son 4. Y al ser 4 accionistas, la participación patrimonial varía. Va a disminuir su participación la señora Flor Silvestre. Al disminuir su participación, automáticamente debe contabilizar. Entonces será el asiento caja contra dividendos percibidos. Al que los vende en un valor igual, en un valor mayor, en un valor menor, es otra cosa. No hay ningún inconveniente. Esto vamos a tratar en el tema inversión en contabilidad interna. Jenny, esta parte de acciones fraccionarias. Está bien, licenciado. Acciones fraccionarias son partes de igual valor que de manera conjunta representa un importe, en términos de unidades monetarias, múltiplo de valor nominal de una acción. Cuando se declaran dividendos en acciones, se presenta el problema que muchas veces resulta imposible emitir la totalidad de acciones completas en favor de los accionistas, es decir, la parte de dividendos correspondiente a cada accionista. No necesariamente son cifras múltiplo de valor nominal de las acciones, originando emitir acciones fraccionarias. Otras veces, las sociedades anónimas deciden pagar en efectivo a los accionistas, en vez de proporcionarles acciones fraccionarias. Características. Esta clase de dividendos no tiene derecho a voto ni a dividendos. Se permite a los perceptores vender las acciones fraccionarias o comprar el interés fraccionario necesario para adquirir una acción completa. Ya, gracias, mi estimada Jenny. ¿A qué nos referimos acá? A que cuando se efectúa la cuantificación del dividendo, a la señora Linda Laura 17.500, a la señorita Rosa Espinosa 17.000, Flor Silvestre 15.000. Bueno, el ejercicio ya estaba diseñado de esa manera. Pero en la vida real no necesariamente se va a suscitar aquello. Entonces pueda que la señorita Flor Silvestre, en vez de recibir 15.000 bolivianos equivalentes a 150 acciones, a ella le corresponda no 15.000, le corresponda, por decirles algo, 14.450. Entonces, 14.450 ya no es cifra múltiplo del valor nominal, hay una fracción de 50. Y si eso acontece con una de las accionistas, pues existe la gran posibilidad de que todas las accionistas tengan fracciones, ¿no? Que no les generen la declaración de dividendos importes que sean necesariamente múltiplos del valor nominal, ¿no? Entonces, en vez de entregarle a la señora Linda Laura 17.500, tal vez le corresponde simplemente 17.320. ¿Sí? Entonces, ya no son cifras múltiplos del valor nominal. Por tanto, hay 2 alternativas.
O emiten hasta un valor que sea múltiplo del valor nominal, las acciones, y el saldo que no alcanza una acción, 40 bolivianos, 60 bolivianos, 50 bolivianos, 80 bolivianos, les pagan en efectivo. O caso contrario, emiten certificados de acciones fraccionarias. En nuestro caso estamos hablando de valor nominal equivalente a 100 bolivianos. Entonces, dependiendo cuáles sean las fracciones que tengan, si todas las personas tienen fracciones de 3.260, 3.280, 3.240, 4.320, pues se pueden hacer fracciones de 20 bolivianos. O que no alcance a eso, que sean valores diferentes. Entonces, ejemplo, que una persona tiene 5.510, 3.420, 3.330, 4.440, 5.750. Entonces, ya no habría caso de hacer certificados fraccionados de 20, habría que ser de 10. Y de esa manera es que una vez que se entreguen las acciones más estas fraccionarias, lo que deben hacer cada una de las personas es negociar entre ellos para alcanzar un determinado número de certificados de acciones fraccionarias que les dé y sea equivalente al valor nominal y canjearla por una acción. Obviamente entre los inversionistas. Entonces, acá tienen un ejercicio, dice 21 de enero, según acta número 3 quebrado 2019, la Junta General de Accionistas declara dividendos en acciones por 50.000, el mismo ejercicio, porque esto se genera solo de dividendos en acciones. Debiendo ser emitidas 496 acciones, cada una con valor nominal de bolivianos 100. Así esto va a llegar a 49.600. Y 40 acciones fraccionarias, cada una con valor nominal de bolivianos 10, equivalentes a 5 acciones. Muy bien. Observen ustedes. El asiento por la declaratoria no tiene mayor inconveniente, sigue siendo el mismo. Dividendos en acciones 50.000 contra dividendos en acciones por pagar 50.000, pero aquí varía. Aquí varía porque ya son varias personas quienes están accediendo al dividendo, primero. Y segundo, que no alcanzan las cifras múltiples. No alcanzan. ¿Y cómo se hacen para llegar a las cifras múltiples? Ahí está. Acciones fraccionarias, 400. Porque son 40 certificados de 10 bolivianos. ¿Cuánto le corresponde a Linda Laura Villarroa, Flor Silvestre? En este caso ya son 5 los accionistas y tienen esa cantidad de certificados. Entonces, ¿qué acontece? Que si ellos logran, ya, Bella Aurora dice, y Pío Bueno, cada uno compra 11 acciones fraccionarias a los demás accionistas. Entonces, de esa manera que solamente estas personas tienen derecho a canjear estos certificados por 2 acciones o por 3 o en este caso por las 4 acciones correspondientes. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? No hay ninguna pregunta. Entraríamos a revisar la restricción del dividendo
Ya hemos comentado que se puede generar una restricción del dividendo sin que se haya contabilizado absolutamente nada y no hay ningún inconveniente. No genera ningún registro contable. Pero se podría generar registro contable sí y solo si se declaró el dividendo, ¿ya? Y antes de que sea efectivizado el dividendo, surge la restricción. Entonces, en nuestro caso, ¿cómo se efectuó la declaratoria? Eran dividendos pagados 50,000 contra dividendos por pagar 50,000. Así está en el ejercicio. Ahora se establece una restricción. Se está invirtiendo el asiento o se está revirtiendo la decisión. Entonces, dividendos por pagar 50,000 contra dividendos pagados 50,000. Y de esa manera, la cuenta de dividendos por pagar queda cerrada, la cuenta de dividendos pagados también queda cerrada. Y se ha incorporado la restricción al dividendo, pero una vez declarada. ¿Preguntas? Muy bien. Prosigamos. Mi estimada Jenny, por favor, veamos distribución de dividendos. Entonces, hasta acá, lo que hemos visto es el tratamiento contable. Si el dividendo es en efectivo, si el dividendo es en mercadería, si el dividendo es en valores negociables, si el dividendo es en bienes de uso, si el dividendo es en bonos, si el dividendo es en vales, si el dividendo es en pagarés, si el dividendo es en acciones. Hemos visto el tratamiento contable. Entonces ya no hay ningún inconveniente de aquello. Pero, ¿qué es lo que necesitaríamos adentrarnos un poco más? Es en la cuantificación. ¿Cuánto corresponde por concepto de dividendos a cada inversionista? Esto es otra cosa, la cuantificación del dividendo. Entonces, lo que vamos a revisar ahora es eso, la distribución de dividendos. ¿Cómo se cuantifica? ¿Cómo se llega a determinar cuánto de dividendo en términos de unidades monetarias corresponde a un accionista? Por favor, Jenny. Está bien, licenciado. Estamos en la página 224.6, distribución de dividendos. Las utilidades líquidas que anualmente genera una sociedad anónima normalmente son distribuidas entre los accionistas, acorde a la forma descrita en testimonio de constitución. 6.1. Formas de distribución de dividendos. Son mecánicas contables aplicadas para distribuir sistemáticamente el valor en términos de unidades monetarias de la utilidad líquida, generada por una empresa anualmente en favor de los accionistas. Además, debe tomarse en consideración que la forma de distribución, cualquiera sea, debe estar claramente descrita en testimonio de constitución para dar cumplimiento al acuerdo establecido. En caso de generarse utilidad o pérdida al cierre del ejercicio, la distribución debe ser similar. Se distribuyen utilidades siempre que no existan pérdidas anteriores. De existir anteriormente resultados desfavorables, primero deben ser compensados con utilidades y de obtenerse remanente, este recién puede ser distribuido. En caso de generarse resultados favorables libres de pérdidas acumuladas, puede efectuarse la distribución de las utilidades líquidas como se presenta en estado de distribución de dividendos. Por tanto, puede atreverse la existencia de varias formas de distribución de dividendos, posibilitando a las empresas a elegir una de ellas y aplicar acordes a las clases de acciones emitidas y en circulación consistentemente cada año, existiendo también la posibilidad de efectuar su cambio, previa modificación del testimonio de constitución. Las formas de distribución más utilizadas están en función a una clase de acciones, varias clases de acciones.
¿Continúo, licenciada? Sí, 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 porque todo esto ya hemos comentado, no hay mayor inconveniente de las utilidades. Si hay pérdidas acumuladas, primero se tienen que compensar hasta que existan utilidades libres. Sí, hemos comentado eso. ¿No? Por favor, Jenny, prosigamos. Está bien, licenciada. 6.1.1. Una clase de acciones. Esta forma condiciona distribuir la utilidad líquida en función al número total de acciones emitidas y en circulación, que conforman el capital social existente en una empresa sin considerar su clase. Es decir, se debe cuantificar la utilidad líquida por acción, dividiendo la utilidad líquida entre el número de acciones en circulación y dicho valor aplicar a la cantidad de acciones que posee cada accionista. En función al numeral 5.2, donde se consigna una utilidad líquida de bolivianos 50.000 y 5.000 acciones en circulación, su aplicación es, y ahí mostramos la fórmula. ¿Lo leo ese Ya, también? está bien hasta ahí, mi estimada Jenny. Está bien, licenciado. Entonces, si queremos distribuir dividendos, ya, estamos yendo a la parte cuantitativa. La parte cualitativa era el tratamiento contable, ¿no? Los asientos, partidas contables, como efectos, toda la parte analítica. En cambio, esta es mecánica porque hace referencia a cuantificar cuánto le corresponde a Linda Laura, cuánto a Bella Aurora, Rosa Espinosa, etcétera. Es solamente cuantificación. O sea, la esencia es el tratamiento contable. Ah, pero por supuesto que también esto tiene su lugar correspondiente, desde luego. Y existen, por supuesto, la distribución en función a las acciones, ¿no? Que exista una sola clase de acciones en la sociedad. ¿Serán preferentes? No sabemos. ¿Serán comunes? No sabemos, son simplemente acciones y listo. O podrán ser acciones preferentes y comunes, varias clases, solamente se hace referencia a eso. Cuando decimos varias clases, preferentes y comunes, las acciones por su derecho, preferentes y comunes. Cuando hablamos de la distribución de una clase de acciones, esto es muy sencillo, porque la mecánica que se plantea acá es similar a la que hemos utilizado en sociedades de responsabilidad limitada. Y decíamos, la utilidad por cuota de capital es igual a la utilidad líquida sobre el número de cuotas de capital. Y esa utilidad por cuota de capital multiplicábamos por el número de cuotas de capital de cada accionista y esa era su utilidad. Acá la mecánica es la misma, lo que cambiamos simplemente es la terminología. En vez de decir utilidad por cuota de capital, decimos dividendo por acción. Es igual a la utilidad líquida sobre el número de acciones. Y en este caso tenemos que el dividendo por acción es igual a la utilidad líquida 50.000 sobre el número de acciones 5.000. Entonces cada acción tiene derecho a 10 bolivianos por concepto de dividendos. Si es así, observen ustedes, la señorita Linda Laura tiene 1.750 acciones y le corresponde 10 bolivianos por acción. ¿Cuántos recibe? 17.500. La señorita Bella Aurora tiene 1.750 acciones por 10, 17.500. Y Flor Silvestre, que posee 1.500 acciones por 10, 15.000, que sumados son los 50.000, por supuesto que sí. Sobre el número total de acciones en circulación, 5.000. ¿Sí? Entonces, acá se está distribuyendo, se está estableciendo la cuantía en términos de unidades monetarias que corresponde a cada accionista en calidad de dividendo. Y ustedes han podido apreciar que esto es sumamente sencillo. ¿Preguntas? Está claro, licenciado.
Muy bien, perfecto. Ahora con estos datos que ustedes tienen, que a la señorita Linda Laura le corresponde 17.500, Bella Aurora 17.500, Flor Silvestre 15.000. El dividendo puede ser en efectivo, el dividendo puede ser en mercaderías, el dividendo puede ser en valores negociables, el dividendo puede ser en bienes de uso, el dividendo puede ser en bonos, el dividendo puede ser en pagarés, el dividendo puede ser en vales, el dividendo puede ser en acciones. No hay problema, ya tienen la cuantificación. El tratamiento contable, ya lo conocemos. Es mecánica nada más de distribución. Y lo más importante era que conozcamos cómo se contabiliza. Ahora, establecer la cuota aparte, no hay ningún problema. Esto no varía para cualquier clase de dividendos, en efectivo, en mercaderías, en acciones, en valores negociados. ¿Preguntas? Bien. Acá tenemos una formulita, la tasa de rentabilidad por acción. Y dice que es el indicador relativo, porque su información es en porcentaje, de beneficio que genera una acción como consecuencia del dividendo asignado en función a su valor nominal. Y ustedes pueden apreciar que en este caso, cada acción está recibiendo 10 bolivianos. Muy bien. Y su formulita dice que la tasa de rentabilidad por acción es al dividendo por acción sobre el valor nominal. Pues bien. Entonces tomamos que la tasa de rentabilidad es equivalente al dividendo declarado o al dividendo por acción que asciende a 10 bolivianos entre el valor nominal de la acción 100, entre la tasa de rentabilidad es el 10%. La rentabilidad que está generando esta empresa es equivalente al 10%. Si cada año le corresponderían 10 bolivianos a los inversionistas, nos imaginamos, si supuestamente, si tal vez fuera, en 10 años recuperarían su inversión. Porque 10% por 10, 100%. Y lo que les decía, ¿no? Aquí está la otra, ¿no? Tiempo de retorno de la inversión. El tiempo de retorno de la inversión es al 100% sobre la tasa de rentabilidad por acción. Entonces, de esa manera que estamos viendo que estas acciones que están generando este 10% a lo largo del año, pues necesitaría la empresa o el inversionista, mejor dicho, 10 años para recuperar los 100 bolivianos. Las puntualizaciones, por favor, mi estimada Andrea. Sí, licenciado, perdón, mi señal está un poco baja. Ya, alguien que nos pueda colaborar entonces. Jenny, ¿está por ahí? Está bien, licenciado. Página 226. Al respecto, es necesario efectuar las siguientes puntualizaciones. El tiempo de retorno es 10 años, asumiendo que las utilidades líquidas sean similares en dicho tiempo. De aumentar las utilidades anualmente, el tiempo de retorno será menor. De disminuir las utilidades anualmente, el tiempo de retorno será mayor. El tratamiento contable se presentó en el numeral 5.2 del presente tema. Varias Gracias, clases Jenny. de acciones. Gracias, Sí, Jenny, hasta ahí. Es ciertísimo. Si usted recibe no 10 cada año,
recibe 9, recibe 7, 6, 8, va a necesitar pues de un mayor tiempo. En la medida que el dividendo sea menor, el tiempo va a ser mayor. Y en la medida que el dividendo sea mayor, el tiempo de recuperación va a ser menor. Por supuesto que sí. Estamos hablando exactamente de eso. Muy bien. No, esto ya es largo para tratar. Varias clases de acción. Haremos lo siguiente, señoritas. Esto trataremos el día de mañana, porque es largo el ejercicio. No quiero cortarlo para que de esa manera podamos abarcar todas las alternativas que se están presentando con esta distribución cuando existen varias clases de acción. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo, mi estimada Andrea, Jenny? Está bien, licenciado. Ya, entonces mañana trabajaremos a las 9 de la... No, mentira, 10:30. ¿Está bien? Sí, licenciado, esa es ahora. Ya, señoritas, jóvenes, hasta el día de